Buen día para todos. En el día de hoy les voy a hablar un poco de la historia del portátil. ¿Qué es un portátil? Un portátil es un computador de escritorio que se ha venido integrando de forma que se pueda trasladar o transportar a cualquier lugar. A diferencia del computador de escritorio, tenemos en cuenta que el portátil tiene integrados todos los elementos que tiene un computador normal, es decir, su pantalla, su teclado, su mouse, sus unidades o toda la integración que contiene una máquina normal, pues está integrada en un computador portátil. Al realizar una investigación a fondo, se conoció que el primer portátil en la historia es el llamado IBM 5100, quien salió a la venta después de septiembre de 1975 con un peso de 22.6 kilos y 64 kilobytes de RAM, con un monitor, un teclado CRT y una unidad de cinta. El teclado CRT es aquel teclado conocido, y computador o monitor CRT, que son aquellos monitores o televisores comúnmente que conocíamos, con los tubos, los rayos y toda la parte interna, que eran de esos computadores, de esas pantallas grandes que teníamos anteriormente. Y hoy tenían estos una unidad de cinta que le permitía pues en ese tiempo grabar información o de reproducir información, reproducir audio. Posteriormente en 1981 se mejoró el modelo de los computadores portátiles con 3 soportes de lenguaje de programación y 4 configuraciones de memoria RAM en el caso del computador IBM. Este podía ser de 16, de 32, de 48 y hasta de 74 capacidad en RAM. En su precio el computador oscilaba entre los $9.000 y los $20.000 según la configuración dentro del sistema operativo o la configuración de RAM que manejaba. Pero bueno, hablemos un poco más de otros portátiles. En 1981 salió al mercado el Osborne One. Este computador tenía las siguientes características. Primero, pues pesaba alrededor de unos 11 kilogramos, mejorando obviamente el peso. Mantenía 2 unidades de disco de 5/4 de pulgadas a 100 kilobytes de capacidad cada uno. Tenía un procesador Z80 a 4 MHz, Z80 es el modelo del procesador. Manejaba una velocidad de 60 kilobytes de RAM. Tenía un teclado que era separable. En la tapa de la caja. Una pantalla CRT de igual manera de 5 pulgadas con una resolución de 24 líneas a 52 caracteres. Un puerto paralelo, ya incluía el puerto paralelo para conexión a impresoras, y un puerto serie para conectar a modems externos o impresoras de serie que se alimentaban mediante una conexión eléctrica de pared, ya que no tenían una batería interna como tal. En ese tiempo pues los portátiles no manejaban una batería interna. Posteriormente salieron al mercado más modelos, tales como los que vamos a ver a continuación. El Compass 1101, que fue fabricado en abril de 1982, creado 3 años atrás por el diseñador industrial británico Bill Mottridge. Este modelo contaba con un procesador Intel de la marca Intel 8086, referencia, con una pantalla electroluminiscente de 320 x 200 megapíxeles. La electroluminiscencia ya tenía una iluminación mucho más fuerte, ya era una pantalla con otro tipo de tecnología en iluminación. 256 kilobytes de memoria RAM y corría un sistema operativo que en ese tiempo se llamaba el Great OS. Disponía del acceso a un modem y pesaba aproximadamente 5 kilogramos, obviamente mucho menos peso. Fue uno de los primeros modelos que incorporaba en su opción una pantalla plana, pues de cierta manera decirlo en ese tiempo, con un peso aproximado de los 5 kilogramos y su precio oscilaba entre los $8.100. Luego salió al mercado el Compact Portable en 1982 también, con una pantalla de 9 pulgadas de la misma forma CRT, es decir, esas pantallas grandes, con un peso de 12.7 kilogramos y un procesador Intel 8088 de la misma referencia de la anterior a 4.77 MHz de velocidad. Posee una memoria RAM de 128 kilobytes
ampliables a 640, ya en este caso permitía la ampliación de las memorias RAM. Tenía una tarjeta gráfica, ¿sí? Ya empezaba a tener una visualización gráfica de los elementos o lo que se podía reproducir en la máquina. Dos unidades de 5.25 pulgadas de 360 kilobytes y un puerto de expansión que permitía obviamente conexión con impresoras. Manejaba un sistema operativo, ya en ese tiempo era el sistema operativo MS o el DOS, y comúnmente conocido pantalla negra, y su precio oscilaba entre los $2.995 a $4.000. Luego salió al mercado un modelo un poco más ortodoxo, que es el TRS modelo 100, que salió al principio del año 83, y la pantalla solo permitía escribir 8 líneas de texto. Su precio oscilaba entre los $1.100. Ya este era un portátil un poco más pequeño, más cómodo de llevar, pero obviamente la información que permitía ingresar no era mucha a comparación de los modelos que ya habíamos visto anteriormente. Este pues obviamente manejaba un procesador un poco ya más amplio de 8 bits, un procesador Intel, a una velocidad de 2.4 MHz. Su memoria oscilaba entre los 32 kilobytes hasta desde los 8 kilobytes hasta los 32, dependiendo de su capacidad, dependiendo de su configuración. Tenía una pantalla ya LCD de 8 líneas, como les mencionaba anteriormente, 8 líneas hasta una cantidad de caracteres específicas, con caracteres ya manejaba en píxeles de 240 por 64 píxeles. Su peso era de 1.4 kilogramos, incluyendo baterías. Ya este permitía incluir baterías, pero las baterías eran 4 pilas AA o un adaptador de poder externo, un cable externo a 6 voltios como tal. Empezaron a llegar en ese tiempo los portátiles Macintosh, de la marca Macintosh. El primer portátil que salió de la marca Macintosh fue en 1989, contaba únicamente con 9 megas de RAM, pero pues ya era una capacidad obviamente mucho más amplia en comparación con los anteriores. Un procesador que trabajaba a 16 MHz y una pantalla cuya resolución era de 640 por 400 megapíxeles. Ya obviamente entendemos que Macintosh manejaba una tecnología mucho más amplia, mucho más avanzada. Podemos ver que ya el mouse que tenía incorporado era mucho más avanzado, mucho más aplicado. Mejoraba obviamente sustancial los gráficos respecto a los modelos anteriores por la capacidad de memoria que manejaba. La batería que permitía ya utilizar durante 10 horas antes de recargarlo, es decir, ya manejaba baterías recargables. Su peso era de 7.2 kilogramos y su precio oscilaba entre los $6.500 y los $8.000. Luego apareció el computador LTE, de la marca o del modelo LTE, en 1989, y este computador ya incluía una unidad de disquete y una unidad de disco duro. Ya nos permitía pues manejar el tema de los disquetes. Su velocidad era 4.77 MHz y podía oscilar desde los 4.77 hasta los 8 MHz. Tenía un peso aproximado de 3 kilos y su valor ascendía a los $3.000. Luego salimos con el PowerBook. Este ya fue creado en 1991. Podemos ver que es un diseño mucho más avanzado. Este diseño permitía el manejo del teclado con las manos, que permitía pues obviamente un alcance mucho más cómodo. Su precio estaba oscilando entre los $2.500 a $2.900. Llegamos ya pues como tal a este modelo. Es el ThinkPad 700C, que fue creado en 1992. Ya esto era meter un equipo mucho más potente, su diseño era mucho más ergonómico. Las características de la máquina pues tenía una memoria de 4 MB de RAM y se podía ampliar hasta los 20 MB. Fue la primer pantalla con full color, por decirlo de esa manera, en esa época, con una pantalla de 10 pulgadas aproximadamente en tamaño, y su precio oscilaba entre los $4.350 a los $6.000. Entonces ya podemos ver que ya para esta época o para este tiempo pues ampliaba mucho más las características, las condiciones y la usabilidad de la máquina. ThinkPad sacó en el año 95 el ThinkPad 701C. Posee una unidad con capacidad de hasta 360 MB, pudiendo ser aumentado con otro disco duro a 540 o 720, depende de la capacidad que quisiéramos agregar.
El diseño era obviamente extremadamente compacto para esa época, ya que pues como hemos visto en los modelos anteriores ya era mucho más compacto, ya el peso era oscilaba entre los 4 y los 5 kilogramos, pero pues obviamente ya esta pantalla o este tipo de computadores ya era mucho más versátil, mucho más bello, por decirlo de esa manera, en cuanto a su diseño, en cuanto a su estética como tal, y su precio oscilaba entre los 3.800, perdón, a los $4.200. En el año 2001 ya los señores de Macintosh crearon el PowerBook G4. Este equipo fue diseñado pues por la marca Apple o diseño de Apple Macintosh, una pantalla de 15 pulgadas y su precio oscilaba entre los $3.500 a $4.000. Tenía un disco duro Ultra ATA 100, es decir, la marca del disco, de 40 GB que manejaba una velocidad de 4.200 revoluciones por minuto. Obviamente ya era un computador mucho más ágil, mucho más veloz en cuanto a su manejo del disco duro y de las propiedades que manejaba. Ya manejaba el tema de las unidades ópticas y soporte para videos y gráficos. Luego seguimos con el ThinkPad X300, quien en el año de febrero del 2008 ya tenía un teclado desplegable, ya era mucho más amplio ese teclado. Poseía una pantalla panorámica de 13.3 pulgadas y manejaba un procesador Intel Core 2 Duo a 1.2 GHz. Ya obviamente aquí empezamos a manejar los núcleos de un procesador, la velocidad del procesador y obviamente la durabilidad de la máquina. Adicional a eso ya tenía una capacidad mucho más amplia, un disco duro de 120 GB y ya poseía grabadoras o unidades grabadoras de CD o DVD e inclusive ya mantenían las grabadoras a doble capa. La batería que poseía duraba de 7 horas a 10 horas según su uso, según su forma de uso, y ya era considerado como el ultra portátil con apenas 2.5 centímetros de grosor en su parte más ancha. Tenía un peso aproximado de 1.4 kilogramos y su precio oscilaba entre los $2.700 y $3.000. Bueno, con esto que entendemos hoy en día que ya al transcurrir los años, inicialmente los portátiles manejaban una amplia gama de adelantos tecnológicos anualmente. A partir del año 2005-2006 aproximadamente, pues las empresas que manejan este tipo de tecnologías empezaron a descubrir nuevas formas de ampliar o mejorar sus equipos de acuerdo a la competitividad que se maneja ya hoy en día. Nos hemos dado cuenta que ya no esperamos hoy en día a 1 año, a 2 años a que salga una nueva máquina, sino que con el transcurso de los días, de los meses, hemos mejorado sustancialmente la tecnología. Con esto pues quiero informarles y agradecerles prestar atención a este video para darnos cuenta que hoy por hoy la tecnología ha avanzado bastante. Muchas gracias por prestar atención, mi nombre es Oscar Rodríguez, fue un gusto haber hablado un poco con ustedes sobre la historia de los portátiles, que tengan un buen día.